Pues buenas tardes a todos. Les voy a presentar el perfil del niño y del adolescente con rinitis alérgica en atención primaria. Antes que nada quería darle las gracias al doctor Bercedo por su inestimable ayuda y bueno, pues que me siento muy afortunada de que me haya tutorizado él este trabajo. A ver, uy, ¿qué pasa aquí? A ver, que no quiere pasar. Que voy yo muy rápido y él va un poco más despacio. Perdón. Este es el esquema que voy a seguir en mi presentación y sin más, pues vamos al grano. La rinitis Perdón, alérgica... creo que has dejado de compartir, Elena. Ay, perdón. Oh, lo siento. A ver, dejar... a ver, en principio no, pero bueno, vuelvo. Aquí, comenzar a compartir. Ay, no, perdón. Esta no es dejar de compartir. Hoy lo siento. Sí, estás compartiendo tu pantalla. Has dejado de compartir. Sí, ahora, pero es que compartí lo que no quería. Esto es lo que quiero comenzar a compartir. Vale, ¿y ahora? Ya, Ahora. ¿Sí? Y tienes que darle a la presentación. Sí, vale. Pues este es el esquema que voy a seguir. Y voy a cerrarles aquí y ya. Vale. Que no sé por qué no sigue la presentación. Perdón, Manolo, ¿hay manera de ver a pantalla completa la presentación? No, la presentación se ve tal cual. Abajo Voy a y seguir aquí. los cuadraditos arriba. Efectivamente, Vale. efectivamente. Es así, bien, pues nada. Pues definimos la rinitis alérgica como la inflamación de la mucosa nasal, que va a estar mediada por IgE, después de la exposición a un alérgeno en aquellas personas que ya están previamente sensibilizadas. Los síntomas nucleares de la rinitis alérgica son el prurito nasal, la rinorrea, los estornudos, la congestión nasal. Los síntomas de rinitis también pueden afectar a otros sistemas, como a nivel óptico, a nivel faringio, y cuando afecta a nivel ocular, produciendo prurito ocular y lagrimeos, lo que conocemos como rinoconjuntivitis alérgica. Según la fase 1 de la Red Mundial del Global Asthma Network, un 20,4% de los niños y un 35,2% de los adolescentes padecen una rinitis. En cuanto a la rinoconjuntivitis, el porcentaje es menor, un 8,5% de los niños y un 16,6% de los adolescentes. Estamos hablando, por lo tanto, de una enfermedad de una elevada prevalencia que afecta la calidad de vida de algunos niños, tanto en sus actividades diarias, en el descanso, que produce unos serios gastos económicos, tanto a nivel directo como indirecto, y que además está asociada a comorbilidades importantes como el asma o la dermatitis atópica. Por todo esto, estamos ante un problema de salud pública. ¿Cómo vamos a diagnosticar a los niños de rinitis alérgica? Nos basamos principalmente en tres pilares, en la historia clínica, la exploración física y en los estudios de sensibilización alérgica. En la historia clínica lo que tenemos que preguntar es dónde vive el niño, si tiene segundas residencias, si convive con animales, si los fines de semana le gusta ir a montar a caballo, cómo son sus síntomas, si son estacionales o son perennes, si además del picor nasal y de los estornudos tiene otros síntomas como epistasis de repetición, cefalea frontal, sensación de ocupación, si le pican los ojos. Es importante conocer también los alérgenos más importantes de la zona en la que vivimos y el calendario polínico. En Gran Canaria, más que los pólenes, lo más importante son los ácaros. Después vamos a explorar a los niños, vamos a ver qué carita tienen, si tienen esas fases alérgicas, esa respiración bucal, los paladares altos, si tienen esas ojeras oscuras por la venodilatación, si tienen hipertrofia de cornetes, si tienen esa pulsión constante del rascado nasal con esa línea en el pliegue nasal que conocemos como la línea de Denny Morgan. Con todo, tanto la historia clínica como la exploración física, nos van a sugerir un poco el agente que se encarga de la sensibilización, pero siempre es importante confirmarlo con estudios de sensibilización alérgica. Con los estudios de sensibilización alérgica los dividimos en dos grupos. Los estudios in vivo, que es el prick test, es la prueba más importante, en la que basamos principalmente el diagnóstico. Nos ayudan a confirmar aquellos alérgenos que sospechábamos y también muchas veces nos aportan otros que ni siquiera se nos pasaban por la mente. Lo podemos hacer a cualquier edad, pero sí es verdad que los niños menores de 1 año no siempre suelen dar reacciones positivas. Y después, por otro lado, tenemos las pruebas in vitro rápidas, que es el Immunocap Rapid, que es quizás la prueba, sería la ideal en atención primaria, porque la obtenemos solo con una pequeña muestra de sangre capilar y nos da información en 20 minutos de unos 10 alérgenos, incluyendo los más importantes, ácaros, pólenes, epitelios de animales, incluso también alimentarios como la leche o el huevo. Luego tenemos también los in vitro a determinados alérgenos, que son pruebas más costosas y menos sensibles. Y ya por último tenemos lo más de lo más, que son las IgE específicas frente a moléculas o determinados componentes alergénicos, que nos sirve para diferenciar entre sensibilización primaria o panalérgenos.
Para una correcta clasificación de la rinitis, se recomienda usar la clasificación de la guía ARIA, que las clasifica en función de la duración de los síntomas, en función de la gravedad, en intermitentes o persistentes en función de la duración, si son menos de 4 días a la semana o menos de 4 semanas consecutivas, y en función de la gravedad de los síntomas, si interfieren o no con el sueño, con las actividades diarias, o si son unos síntomas muy persistentes y molestos. Una entidad de reciente diagnóstico que cada vez está más en boga es la rinitis alérgica local. Son aquellos niños que tienen síntomas de rinitis, tienen picor nasal, estornudos, hidrorrea, que cuando los exploramos tienen hipertrofia de cornetes, signos de la línea de Denny-Morgan, y bueno, sospechamos una rinitis alérgica. Les pedimos un estudio de sensibilización, pero ¿qué pasa? Que son negativos, tanto las pruebas in vivo como in vitro. ¿Qué pasa con estos niños? Que lo que se cree es que producen una IgE específica a nivel local, solamente en la nariz, y no tienen todavía sensibilización ni en piel ni en sangre. Por eso los estudios de sensibilización nos salen negativos. En cuanto al tratamiento, el fármaco más importante van a ser siempre los corticoides nasales, son los más efectivos para el control de los síntomas. Se recomienda usar aquellos que tienen una menor biodisponibilidad, que son la mometasona y la fluticasona, aunque es cierto que no hay estudios que digan que afectan la mucosa nasal ni el crecimiento. Los vamos a usar siempre en ciclos de 2 o 3 semanas y sus efectos secundarios básicamente están relacionados con una mala técnica, por eso es importante insistir e incluso darlo por escrito. De segunda línea tenemos los antihistamínicos orales, que los podemos usar si no estamos bien controlados con un corticoide nasal, y también podrían usarse en monoterapia en aquellos niños que lo que tienen es una rinitis alérgica en los que predominan los síntomas de hidrorrea y no tanta obstrucción nasal. En cuanto a los antihistamínicos antiguos como los nuevos, lo único que se ha visto de mejoría es que su efecto es más rápido y ninguna otra diferencia. Después tenemos la inmunoterapia, que la vamos a usar solo en aquellos niños especiales, ¿no? En aquellas rinitis alérgicas moderadas graves que no están controladas con medidas ambientales y un correcto tratamiento. Se ha visto que la inmunoterapia subcutánea, comparada con el placebo, mejora los síntomas y disminuye el uso de la medicación, y aún no se ha visto su efecto en el riesgo, en tener un riesgo futuro de nuevas sensibilizaciones o en el desarrollo de asma. En cuanto a otros fármacos, solo me voy a detener un poco en los antagonistas de los receptores de leucotrieno, en el montelukast. En el 2020 la FDA sacó una alerta explicando a los profesionales que tuviesen en cuenta los efectos secundarios neurológicos de dificultades del sueño, déficit de atención, incluso ideas autolíticas y de suicidio que presentaba el montelukast. Y por eso recomiendo a los profesionales que recuerden que hay otros fármacos que son de primera línea para el tratamiento de la rinitis y que no tienen tantos efectos secundarios. Y por lo tanto es importante recordar que el montelukast no se recomienda como un fármaco de elección de primera línea para el tratamiento de la rinitis. Vamos ahora un poco al trabajo de campo. Los objetivos de mi trabajo fueron describir las características clínicas de la rinitis alérgica en un grupo de pacientes, en el mío, repasar las últimas evidencias en el manejo de la enfermedad, ver cómo la manejaba mi consulta y ver pues, si podía mejorar un poco. Lo que hicimos fue un estudio transversal descriptivo, lo que hicimos fue analizar las características de la rinitis alérgica. El trabajo de campo lo hicimos entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo. En un municipio de la isla de Gran Canaria que se llama Santa Lucía, que es un municipio grande con muchos consultorios, y específicamente mi consultorio es el Doctoral, que es un centro muy grande, somos 7 pediatras y atendemos aproximadamente a unos 7.000 niños. Lo que hicimos fue pedirle a la gerencia de atención primaria que nos aportase la prevalencia de rinitis alérgica, de asma y de conjuntivitis alérgica en CUP. Y aquellos niños que venían a consulta tanto de demanda o programada y que tenían estos diagnósticos de rinitis alérgica por inhalación, rinitis alérgica por polen y asma alérgica con rinitis, describieron sus características. Mi cupo total a fecha del 25 de marzo era de 954 niños y lo que hicimos fue recoger datos de 80 niños, que suponía aproximadamente un 8,4% del cupo total. Estas fueron las variables que quisimos describir: la edad, el sexo, la clasificación de la rinitis según la guía ARIA, si tenían asma o conjuntivitis, los antecedentes familiares de primer grado de atopia, a qué estaban sensibilizados, qué tipo de pruebas se les había realizado, si tenían problemas de sueño, de atención, cómo estaba tratada esa rinitis, si además tenían asma y cómo se trataba, si usaban inmunoterapia o no, si se les había hecho epirometría y dónde se les había hecho y si habían sido derivados a atención especializada. Lo que hicimos fue un análisis descriptivo y después buscar posibles asociaciones con la comparación de la prueba de chi cuadrado. De esos 80 pacientes recogimos 50 niños y 30 niñas. La edad media era de 9,4 años, entre 3 y 14 años fue la ampliación.
Vimos, para comenzar, que la prevalencia en mi cupo de rinitis alérgica era de 13,4%. Si recordamos los datos del Global Asthma Network, decía que un 20,4% de los niños y un 35,2% de los adolescentes presentaban rinitis alérgica. Eso ya era una primera conclusión que podíamos ir sacando, que en principio en mi cupo la rinitis parecía estar infradiagnosticada y por lo tanto infratratada. En cuanto a la clasificación de la rinitis alérgica según la guía ARIA, un 60% se trataba de una rinitis intermitente y el 40% era persistente. En función de la gravedad, la mayor parte, un 86,3%, los síntomas eran leves. Vimos que la prevalencia de rinitis y de asma en mi cupo de pacientes fue del 4,4%. Y en cuanto a la muestra, la prevalencia de rinitis y de asma en la muestra era de un 55%. De rinitis y dermatitis atópica, nada más y nada menos que un 97,5%. Y la prevalencia de rinitis y de conjuntivitis alérgica un poco menor, 73,4%. Cuando hicimos una comparación con la chi cuadrado, vimos que había una asociación significativa con un P menor de 0,05 de la rinitis persistente y moderada grave con un asma persistente moderado, de la rinitis persistente y moderada grave con un asma persistente grave. Por lo tanto, un poco como conclusión, podemos pensar que el tratamiento de la rinitis alérgica y del asma debe ser simultáneo para un buen control de los síntomas. Es importante interrogar a aquellos niños que tienen síntomas de rinitis acerca de síntomas del asma, y si tienen tos o disnea, sobre todo los adolescentes, que suelen ser muy malos predictores perceptores de los síntomas, ¿no? Y al final un poco entender también que nos recuerda un poco que el aparato respiratorio al final es una vía respiratoria única, ¿no? Y muchas veces muchos autores describen como la rinitis y el asma, ¿no?, una misma enfermedad en distinto lugar, ¿no? En cuanto a los antecedentes familiares, estos son los datos de antecedentes familiares. Importante saber que no tuvimos datos de 14 de 80 pacientes, que esto nos puede afectar un poquito con los resultados. Y lo que vimos fue, solo tuvimos asociación significativa con los hermanos. Tener rinitis alérgica con hermanos con asma, rinitis alérgica con hermanos con rinitis alérgica y rinitis alérgica y hermanos con dermatitis atópica. Con los padres no tuvimos significación, probablemente por el tamaño muestral. En cuanto al diagnóstico de la rinitis, un 97% de los niños se diagnosticaron por IgE específicas, por pruebas in vitro a determinados alérgenos. Y solo 30 niños de los 80 tenían además un prick test, que además se había hecho en atención primaria, porque el problema es que en atención especializada, los del prick test, porque en atención primaria no tenemos prick test ni tampoco IgE específicas, pruebas in vitro rápidas, inmunocap. Vamos a ver si ahora lo consigo. Y bueno, estábamos hablando que la rinitis era un problema de salud pública, que es una enfermedad con una elevada prevalencia y que supone un montón de gastos, ¿no? Entonces hay que pensar que las pruebas alérgicas en atención primaria son una medida costo efectiva. Van a mejorar el diagnóstico y como vamos a diagnosticarlos mejor, los vamos a tratar mejor, los vamos a derivar menos, vamos a ahorrar fármacos y vamos a disminuir el gasto sanitario. En cuanto a los agentes de sensibilización, en Gran Canaria lo que se lleva son los ácaros y un 78,8% de los niños estaban sensibilizados a los ácaros, seguido del olivo y de los epitelios a los animales. ¿Cuál es otro problema de esto? Que podemos pedir IgE específicas, pero solo lo más frecuente, que son ácaros, olivos y epitelios de animales, solo si tienen animales y después de justificarlo, pero bien, estamos muy limitados en ese sentido en mi gerencia. Si analizamos estos datos con la prueba de la chi cuadrado, además vimos que 17 niños habían sido adeno y amigdalectomizados. Si lo valoramos con la prueba de la chi cuadrado, vimos que aquellos niños que tenían una rinitis alérgica persistente y moderada se asociaba significativamente con haber sido adeno-amigdalectomizados. Entonces, esto nos debe poner un poco en alerta a aquellos niños que sobre los 2-3 añitos son intervenidos, hay que seguirlos, sobre todo aquellos niños que aún no tienen síntomas por el riesgo futuro de que padezcan una rinitis alérgica. No tuvimos asociación significativa con otras variables que quisimos describir, como por ejemplo el TDAH, pero probablemente por el tamaño muestral, porque bibliografía que relacione la rinitis alérgica con el TDAH hay un montón. De ahí la importancia de ver a los niños de forma global. Tampoco tuvimos asociación significativa con tener rinitis alérgica y problemas de sueño, síndrome de alergia oral, fumadores en domicilio o alergias alimentarias. Y todo esto probablemente se deba al tamaño muestral. En cuanto al uso de fármacos, vemos que lo más frecuente son antihistamínicos orales seguidos de los corticoides nasales. Tuvimos asociación significativa de tener una rinitis alérgica moderada grave con el tratamiento de corticoide nasal. Bueno, esto nos hace pensar que al menos esos están bien tratados, ¿no? Tuvimos también asociación significativa de la rinitis alérgica moderada grave y el tratamiento con Montelukast, que quizás ahí lo que nos hace pensar es que quizás estamos usando demasiado Montelukast.
En cuanto a la derivación a atención especializada, menos de la mitad fueron derivados, principalmente alergología, y la espirometría fue una prueba ausente completamente en atención primaria. Tampoco podemos pedir espirometría desde atención primaria. Y todo esto se debe a que nosotros en Gran Canaria, el manejo de la rinitis alérgica está basado en este documento que ya es un poco antiguo, la verdad, es de 2012, del manejo de la rinitis alérgica en la infancia y adolescencia entre hospitalaria y atención primaria. Este documento también hace que viésemos asociación significativa entre la rinitis alérgica persistente y moderada grave con la derivación alergia, porque solo podemos derivar niños con rinitis alérgica persistente y moderada grave. Y también con la derivación a la alergología y la inmunoterapia subcutánea, porque es desde alergología desde donde pautan la inmunoterapia. Nosotros en primaria no podemos pautarla porque va con visado de inspección. Y bueno, las conclusiones, pues la rinitis alérgica es una patología prevalente en atención primaria y el diagnóstico en el cupo fue inferior al esperado según la red del GAN y probablemente lo que decíamos, esté infradiagnosticada y lo que es peor, infratratada, ¿no? La atención primaria como puerta de entrada al sistema tenemos que aumentar la capacidad diagnóstica sin las limitaciones existentes. La rinitis alérgica se relaciona además con otras patologías alérgicas, la marcha alérgica, ¿no? Con la dermatitis atópica, el asma, la alergia alimentaria y la presencia de estos enervanos es el antecedente más significativo asociado a la rinitis alérgica. La sensibilización más frecuente fueron los ácaros seguidos del polen del olivo y por lo tanto ahí el control ambiental es la primera línea del tratamiento. El tratamiento del asma junto con la rinitis alérgica tiene que ser simultáneo para conseguir un buen control de los síntomas. Tenemos que usar las guías para tratar a los niños y estamos usando demasiado el Montelukast. Y aunque no encontramos asociación entre la rinitis alérgica, el TDAH, problemas de sueño y síndrome de alergia oral, es importante ver a los niños de forma integral y abordarlos desde una forma global. Y bueno, lo más importante es que con este trabajo el conocimiento de las características clínico-epidemiológicas de la rinitis en atención primaria va a hacer que mejore el manejo, permita conocer el impacto real y la tendencia futura de la rinitis. Y bueno, y nada más. ¿Os he sido muy rápido? Creo que sí. Bueno, lo has leído rápido, pero ha estado muy interesante, Elena. Así que nada, felicidades y bueno, Gracias. si queréis, vamos haciendo las preguntas. Si quieres, María Jesús o Ignacio. Vale. Bueno, tengo yo una... Puedo empezar yo con las preguntas. Bien. La muestra que habéis analizado es de 80 niños con rinitis alérgicas, que he entendido que los captabais según llegaban a la consulta de cualquier tipo, veíais que estaba el código y entonces ya los captabais, les hacíais el cuestionario, etcétera. Según la gerencia, hay en el cupo 128 niños con rinitis alérgica. Entonces, mi pregunta es, entre 80 y 128 tampoco hay tantísima diferencia. ¿Por qué no habéis analizado a los 128 y podíais haber completado a lo mejor telefónicamente el cuestionario o algo? Porque no me daban... no es que pasasen los niños que tenían diagnósticos de alergia, no me decían qué niño era y tengo una muestra tengo casi 1000 niños en el cupo. Entonces, seguramente esos niños también no consultaban. O sea, ¿no os dan el listado de los niños con un determinado código? No, tengo 154 niños con rinitis. Me dan el número total solamente. No, exacto. No me daban el CIAS ni nada. Voy a insistir ahora porque, bueno, ojalá pueda publicarlo en algún sitio un poco más completo y a ver si insistiendo un poco puedo rascar y conseguir eso. Claro. Sí, nosotros podemos obtenerlo, buscamos, ¿verdad? Por consulta web nos sale... Yo creo que sí. Lo que pasa es que por temas de confidencialidad a lo mejor pueden haber cambiado también las normas. O en distintas comunidades se hace de diferente manera. La verdad que el manejo de los datos me costó un poco, ¿eh? Que me dieran los datos y que estuviesen un poco entendibles. ¿Pregunto yo? María Jesús, ¿tienes algo más? Bueno, tengo alguna más, pero que diga Ignacio otra y así vamos. ¿Vamos alternando? Muy bien. Eso es. Bueno, Elena, felicidades. Me parece un trabajo interesante. Te hago algunas puntualizaciones, ¿no? El título no me parece muy afortunado. Lo de perfil del niño y adolescente con rinitis alérgica, yo hubiera puesto características clínico-epidemiológicas, algo más que perfil. Perfil suena como demasiado ambiguo, ¿no? Pero bueno. Y luego, yo no sé si la copia que me llegó a mí del trabajo de fin de máster es la definitiva o no, porque en tu presentación ahora mismo me ha gustado mucho porque yo no he encontrado los objetivos como tales
en el trabajo de fin de máster que me llegó. Sí, es verdad que en la descripción no las puse. Eso, sí, no he encontrado los objetivos, que me parece, a mí me parece que simplifica y que ayuda mucho al lector de un trabajo ordenarlo, ¿no? Igual que te digo que he visto que has dado resultado y discusión a la vez. Y eso a veces tú lo has expuesto y se ha entendido perfectamente. Pero te digo que la lectura del trabajo resulta un poco desordenada. Si no pones resultado y luego discusión. Yo soy quizás más ortodoxo en eso de los trabajos. Me gusta como lector un poquito más de orden, ¿no? Luego está todo dicho, pero a la hora de extraer las conclusiones de cada lector es mucho más fácil que sea ordenado, ¿no? Y luego, eso, aparte de eso, hay una... me llama mucho la atención, que tú lo has explicado muy bien, tanto en el trabajo como en la presentación ahora, que el protocolo que tenéis es muy derivacionista, ¿no? Se derivan muchos niños a atención especializada, mucho más que en mi entorno, desde luego, y quizá más de lo que sería esperable, ¿no? Por la gravedad de la rinitis. Quizás el protocolo nos esté quitando mucho papel al pediatra, ¿no? Hay mucha rinitis que también no es lo que piensan, ¿no? Llevo poco tiempo en el cupo. Este cupo realmente no llevo ni 2 años en él. Entonces, claro, hay muchos diagnósticos que no están hechos por mí. Claro. Que me llama la atención reciente. que hay muchísima derivación, por ejemplo, a alergología. Sí. Y me llama la atención porque los que nosotros derivamos a la alergología casi todos son rinitis que acaban con un tratamiento con inmunoterapia. Porque claro, no que va los bien que el más... tratamiento. Yo a día de hoy lo que hago es eso, mando solo los que creo que son para inmunoterapia, que es lo que yo no puedo hacer desde primaria. Claro, o sea que no es... Eso es lo que quería oír, ¿no? Que no es una práctica clínica que sea habitual en tu entorno, ¿no? No, porque el porcentaje de ese realmente es renta del responsable del cupo, ¿no? Que yo creo que en los 2 años que llevo en el cupo, no llega a 2 años, he derivado 2 niños. Claro. Alergia. Sí, realmente el derivar a todas las rinitis persistentes, aunque sean leves, probablemente no sea la práctica que hacéis habitualmente, ¿no? Claro. Y luego, por último, también he echado de menos un apartado de limitaciones del estudio. Yo creo que todos los que hacemos alguna vez algún estudio, está bien pararse y decir, porque siempre es mucho mejor para el siguiente, tú has dicho de publicarlo, que hubiese recapacitado sobre las limitaciones del estudio, que el estudio está bien, pero tiene limitaciones como todas, ¿no? Entonces, ya digo, te felicito, pero bueno, algunas pinceladas ahí que espero que sirvan para la ampliación, ¿no? Sí, sí, daremos una gran vuelta. Bueno, sigo yo entonces con cosas que tenía anotadas. Mira, hay un tema que me resulta, bueno, no confuso, pero no lo claro que debería ser. Es que el resultado dais el valor del chi cuadrado crudo, tal cual. Y eso es una cifra que no estamos acostumbrados a ver en lo que se dan es resultados con un valor más clínico, por ejemplo, la OR, o sea, la odds ratio o el riesgo relativo. ¿Por qué no habéis dado los resultados en forma de odds ratio o de riesgo relativo, odds ratio más bien en este? Es que ver ahí en modo crudo que tiene una chi cuadrado de 40... Ya, no dice gran cosa. Sí que dices que tiene significación estadística porque la P es menos de... pero tiene más valor clínico las medidas de riesgo, ¿vale? Esto. Luego, simplemente una puntualización. Me llama la atención que hablas de que el uso del Montelukast, la valoración en contra del uso del Montelukast, dices que es de la US. No es de la US, es de la Food and Drug Administration. Además lo tenéis en vuestra cifra, en vuestra cita número 17, o sea, la habéis citado bien, pero sin embargo has puesto que depende de la US Preventive Services Task Force se dedica únicamente a actividades preventivas, no entra en las valoraciones de los fármacos, que es de la Food and Drug Administration. Sí, eso es importante, ¿vale? Luego, la bibliografía. Es muy importante cuidarla,
¿Vale? El lector interesado va a ir a buscar las fuentes, va a ver en qué os habéis basado. Entonces hay alguna cita incompleta, sin páginas, y deben de seguir las normas de Vancouver. O sea, la bibliografía es muy importante en cualquier publicación, muy, muy importante. Y por lo general, el que escribe a veces no lo tiene muy en cuenta. ¿Qué otra cosa? Bueno, que según las normas, si se dividen las tablas en más de una página, en cada una de ellas hay que repetir el encabezamiento para no perderse. Y yo creo, pero bueno, que la extensión del resumen y el texto principal es quizá demasiado larga. O sea, hay partes, sobre todo en la introducción, a lo mejor no hacía falta hacer una descripción exhaustiva de lo que es la rinitis alérgica. Ir directamente al trabajo que habéis hecho y eso que está muy bien. Bueno, pues todo esto se me ha ocurrido. Bueno, yo tenía nada más. Bueno, estoy de acuerdo con Ignacio. A mí me ha parecido mucho más claro la presentación que has hecho hoy que cuando me le dio el trabajo. Y yo creo que es por lo que dice Ignacio, que ha sido como ahora como separando más y dando por un lado mejor los resultados, ¿sabes? Yo me ha parecido mucho más claro. Y luego yo tenía la duda que no entendía muy bien porque dices que la muestra, tú al final tenías 80 pacientes y a esos 80 le hiciste a 78 y le hiciste las pruebas de IgE específica, ¿no? Y sí. Vamos, yo en mi grupo, mi rinitis, como la mayoría, yo creo que también es diferente. Mis rinitis son alérgicos al polen y yo les digo, bueno, pues si en la primavera tienes rinitis, pues eres alérgico al polen. Entonces, no tengo tantas IgEs específicas. Entonces, me choca mucho que digas que es poco cuando tienes 80 niños o los que viniste le hicisteis la prueba o de los 80 que tenías todos tenían el test hecho. Casi todos tienen test hecho porque a veces... Yo la verdad que antes las pedía menos, pero ahora cuando me he repasado el tema, pues recomienda, aunque tengas un diagnóstico clínico, sí que las guías te recomiendan que confirmes la sensibilización. Entonces digo, pues quizás a lo mejor antes pedía menos y tengo que pedir más ahora. No sé, porque si no vas a vacunar y le vas a poner... Pero no sé, en principio... Aquí en Madrid son todos en primavera, se toman su tratamiento, se acabó. Ya, pero te sirve un poco para el control ambiental, más que nada, ¿no? Para las medidas de desalergenización, que aquí al final son ácaros y aquí hay ácaros todo el año. Creo que es eso, que ahí como tenéis el ácaro, pues es mucho más útil para lo que vas a hacer después, ¿no? Porque puedes poner más medidas ambientales. Sí. Y luego, espirometrías no hacéis en primaria a nadie, ni a los adultos siquiera. A los adultos sí, pero a los niños no. No hacen para los niños, porque es aprender. Porque son niños. Yo en mi antiguo centro de salud sí había la enfermera, si hablas con ella y tiene predisposición y tal, sí las hacen, pero depende muchísimo de dónde trabajes, del centro en el que trabajes. Claro, porque el protocolo de asma, los niños que llevas en primaria, que no hay que derivarlos, la espirometría la haces en primaria. No. Y con el COVID mucho menos, vamos. Claro, claro, sí, ahora estamos por eso. Muy bien. Pues nada. Tengo una última pregunta, Marisa. Sí. Sí, puedo. Elena, me ha llamado la atención el alto porcentaje de niños que están operados de vegetaciones y amígdalas, ¿no? Son muchos. ¿Y por qué? ¿Por qué se operaron? En la historia viene porque realmente la indicación única prácticamente es que tengan una apnea del sueño, como indicación para quitar amígdalas y vegetaciones, ¿no? Según aquí en el protocolo de práctica clínica. Claro, nosotros tenemos un protocolo también de derivación y apnea del sueño es uno de los criterios, pero también otitis de repetición, cuadros catarrales de repetición que precisan antibióticos, ¿no? Sinusitis de repetición. En ese sentido son más laxos a la hora de aceptarte una derivación y de intervenir. Claro. Y esos niños me imagino que no tendrían hecho estudio de alergia antes de operarse, ¿no? No, porque la mayor parte son en menores de 3 años, ¿no? Son probablemente niños con lo que hablamos de una rinitis alérgica local, ¿no? Claro. Que quizás la tenían, pero eran todo negativos, o quizás su pediatra no pensó en ese momento que esos síntomas era una rinitis obstructiva alérgica y no por falta de espacio, ¿no? Por hipertrofia de adenoide. Muy bien. Muy bien, pues nada, a seguir y lo que tú dices, gracias a todos. Y seguir con más niños. Enhorabuena. Gracias.